¿Listo para la lección de hoy? ¿Tenéis bolígrafo y papel? Es un examen después, ¿no? Muy bien, en nuestro primer curso hemos visto lo que la historia y la Biblia dice sobre Jesús. Eso era la semana pasada. Una de las cosas que tenemos que entender es que, primero, lo que nos dice Jesús, lo que nos dice la Biblia sobre Jesús es absolutamente cierto e históricamente comprobado. Y la segunda cosa es que en la persona de Jesús tenemos un dilema o una pregunta que contestar. Y esta es, ¿qué haré de él? Si realmente, como la Biblia lo dice, es el Hijo de Dios, Él ha venido en esta tierra, Él fue un hombre extraordinario, y más que esto, sino que dijo ser Dios en la tierra, o el Hijo de Dios. Entonces yo tengo que contestar a esta pregunta. ¿Qué voy a hacer con esto? Si fue realmente un hecho histórico y lo que sea, tengo que saber un poco más sobre esto. No puedo saber o conocer o estar de acuerdo con esta noticia sin personalmente involucrarme más en el tema, porque entonces, como seguramente si el Hijo de Dios vino en este planeta, ¿verdad? Es por una razón. Entonces tengo que prestar atención. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Supongo que si estáis aquí y habéis vuelto, es porque queréis saber un poco más ahora, ¿no? Espero que sí. Ahora, si hemos entendido eso y reconocemos esto como cierto, tenemos que hacernos una segunda pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Tratan de pensar un momentito, ¿verdad? ¿Por qué el Hijo de Dios, que realizó milagros, se oponía a sus enemigos, caminó encima del agua, sanó un montón de gente, demostró de sobra su poder, ¿no es así? Lo demostró de muchas maneras. Incluso habló de... Oye, no vaya tan deprisa, porque entonces... No habló justamente eso a mucha gente. Y entonces, ¿cómo es posible que terminó tan mal? ¿Cómo es posible que siendo el Hijo de Dios, con todo este poder demostrado, lo que sea, le clavaron en una cruz? ¿Podéis imaginaros eso? Hay algo que no funciona, deberíamos de reflexionar sobre eso, ¿no? Hay algo que no es coherente. Si una persona dice, yo tengo todo el poder de Dios y me dejo atrapar y me dejo machacar como le hicieron y me dejo torturar y clavar en una cruz. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos esta tarde es decir, bueno, si Dios y si Jesús era Dios y vino a la tierra, ¿por qué tuvo que morir entonces? Hay una razón a esto, ¿no? No es que entonces o era un mentiroso o lo que sea y entonces, claro, pues murió porque los romanos le pillaron o los judíos estaban enfadados contra él o por cualquier razón. Pero vemos que la Biblia habla de otra manera sobre esto. Habla y continuamente dice la Biblia que Jesús fue a la muerte porque quiso ir a la muerte. Es otra cuestión. Y si dio su vida por una razón que vamos a estudiar esta noche. Entonces es muy importante saber eso, ¿no? Si Él tiene todos los poderes, ¿por qué tuvo que morir en la cruz? Eso es, ¿no? ¿Y por qué no ofreció ninguna resistencia cuando vinieron? O sea, viene un par de soldados, un batallón de soldados para arrestarle. Si Él tiene todos los poderes, hace así y todo el mundo se cae al suelo, ¿no estáis de acuerdo? Si el que anduvo encima del agua, el que paró la tormenta en una ocasión de forma absolutamente extraordinaria, el que dio vista a los ciegos,
No podía decirle a los soldados, váyanse a su casa, y se hubieran quedado todo aplastados. Pero no ha sido así, se dejó como un cordero que se le lleva al matadero, ¿verdad? Se dejó totalmente llevar y se dejó clavar en la cruz. Muy bien, ¿qué tienen en común entonces Madonna, Elton John, Bono y el Papa? Una posible respuesta es que todos llevan una cruz. Es curioso eso de la cruz. Hoy en día hay mucha gente que luce cruces. ¿Hay gente que tiene cruces en su... ¿Ninguno? Ah, por lo menos uno. Bien. No es que quiero que llevéis una cruz, os pregunto, ¿no? Porque suele hacerse muchas veces y la gente suele llevar una cruz ahí de oro o de plata o no sé. Es decir, para demostrar que son cristianos o para ser bonito. La gente, aquí tenemos una y muchos lugares hay gente que tienen cruces por ahí. ¿Ok? Estamos tan acostumbrados a ver esto que no nos sorprendemos que una persona lleve una cruz o la lleva tatuado aquí en el brazo, ¿no? Y no nos sorprende nada porque somos un país cristiano y tal, pero ¿podéis imaginar que uno se tatúe en el brazo una silla eléctrica? Sería un poco curioso, ¿no? O, no sé, a lo mejor hay unos que por ahí sí que lo hacen, pero bueno, no es frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva la cruz era un método de muerte, de ejecución, y uno de los métodos más bárbaros, más terribles. De hecho, fue uno de los métodos de ejecución más crueles conocidos por la humanidad, y fue abolida en el año 337 después de Cristo, porque finalmente hasta los mismísimos romanos dijeron eso es demasiado cruel. Así que dejaron de practicar, de hacer esta práctica. Mi amigo Alain Auderset, el dibujante, nos presenta algo interesante ahí, no sé si lo veis. Imagínense que las iglesias cristianas, o que Jesús hubiera muerto en nuestros días, pues lo hubieran electrocutado en una silla eléctrica. Entonces todas las iglesias tendrían en su campeonato una silla eléctrica. ¿Le parece curioso, no? y si vamos un poquito más allá y decimos, mira a ver un poquito, si hubiese sido ahorcado, mira a ver, todas las iglesias llevarían una horca ahí arriba del campanario. O si hubiese sido cerrado, ¿no? Cortado en pedazos así con una sierra, tendríamos una sierra como símbolo de nuestra creencia. Para que si fuera cortado en pedazos, pues mira, tendríamos un hacha ahí, o lapidado, tendríamos una piedra ahí encima de los campanarios, todo una piedra, ¿no? O si fuera ahogado, teníamos un pececito rojo en una cosa de agua, ¿no? Vamos, ¿entendéis? Nosotros ponemos una cruz y ¡ay, qué bonito! ¡Ay, la cruz! ¡Ay, qué lindo! ¿No? Y sin embargo, la cruz es algo horroroso. Veremos que sí podemos amar a la cruz por lo que representa, pero en definitiva, como símbolo, es algo totalmente horroroso. ¿Entendéis? Entonces, es para deciros un poquito esto de la cruz que nos llama la atención, ¿no? Sin embargo, la cruz siempre ha sido considerada como un símbolo de fe cristiana. Un porcentaje significativo del contenido de los evangelios habla sobre la muerte de Jesús. Gran parte del resto del Nuevo Testamento se dedica a explicar por qué la cruz. ¿Por qué eso de la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Y el rito central de la iglesia, esto es la liturgia eucarística, por ejemplo, de todas las iglesias, o el servicio de comunión, la Santa Cena, etc., se centra en el cuerpo fragmentado de Cristo, en su sangre derramada, en la atrocidad de este gesto de lo que ha ocurrido hace 2000 años. Las plantas incluso de las iglesias, ¿saben? Las catedrales son plantas construidas en forma de cruz. No sé si han visto eso, ¿no? En todos los países europeos, por lo menos, están las catedrales enormes, todos construidos en forma de cruz. Todo este simbolismo de la cruz nos recuerda constantemente lo que ocurrió hace 2000 años.
el sacrificio de Jesús. Cuando el apóstol Pablo fue a Corinto, dijo, me propuse más bien entre ustedes no saber otra cosa alguna excepto de Cristo y crucificado. La predicación, la explicación que dio Pablo a todo el mundo cuando iba viajando era eso. Jesús crucificado. Y eso es. A la mayoría de los líderes que han influido en las naciones o que incluso han cambiado el mundo se les recuerda por el impacto de sus vidas. Jesús, quien más que cualquier otra persona cambió la faz de la historia universal, es recordado más por su muerte que por su vida. Y eso ha provocado un cambio literal en este mundo cuando Jesús murió en la cruz. Y la percepción es interesante de ver que no se recuerda tanto lo que dijo o lo que hizo estando vivo, sino la muerte de Cristo y su resurrección después es el impacto más preciso y más grande que ha conmovido el mundo después. ¿Por qué hay tanto interés en la muerte de Cristo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre su muerte y la muerte de Sócrates o la muerte de Napoleón o la muerte de otras personas, otros héroes de guerra, ¿no? ¿Qué consiguió? ¿Qué quiso Jesús a través de su muerte? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué significa la expresión del Nuevo Testamento que afirma que Él murió por nuestros pecados? Muchas veces oímos esta expresión que nos llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué murió Jesús por nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que morir? ¿O por qué murió o eligió morir por nuestros pecados? Y la respuesta es simplemente, en pocas palabras, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Seguimos un sacerdote católico que se llama Reinero Canta la Mesa. Predicador de la Casa Pontífica ha dicho, el amor de Dios es la respuesta a todos los porqués de la Biblia. El porqué de la creación, el porqué de la encarnación y el porqué de la redención. Y Jesús murió por nuestros pecados porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, de manera de que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual Jesús tuvo que morir. ¿Por qué hay un problema? Y cuando ustedes van al médico y le hacen un chequeo y le dicen, usted está enfermo de gravedad, usted le salta al cuello del médico y dice, imbécil, te voy a matar, no creo en ti, no sé nada de ti. No, ¿verdad? La noticia efectivamente puede llamarnos la atención de forma bastante negativa y puede entristecernos, pero la verdad es lo que hay. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos, somos pecadores, entonces tenemos que tomarlo de otra manera como generalmente la gente lo toma. Y tenemos que decir, wow, pecador significa estar enfermo. Y vamos a verlo. A veces la gente dice, yo no necesito el cristianismo. Con esta afirmación están diciendo algo como, soy lo suficientemente feliz en mi vida y mi vida es plena e intento ser amable con los demás y llevar una buena vida. Según la Biblia, todo ser humano ha sido creado a imagen semejante de Dios. Por eso todos tenemos algo de bueno y de noble en nuestro interior. Bien, de hecho, dicha percepción ha sentado los cimientos de nuestra comprensión actual de la dignidad humana, de los derechos humanos. Todos tenemos una noción de lo que está bien, lo que está mal. Tenemos una vaga noción, por lo menos, de lo que deberíamos de ser. Y todos pasamos en esto. Todos tenemos la convicción de que somos algo más que un simple amasijo de genes y que un mero producto de nuestro entorno. Pero no podemos ignorar la otra cara de la moneda. Ciertamente tendría que admitir que en mi propia vida hay cosas que hago que sé que están mal. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Alguien es perfecto aquí, nunca hizo ninguna cosa mala? Que se ponga de pie, le vamos a aplaudir. Sí, porque sería merecedor de muchos aplausos, ¿verdad?
Pero todos sabemos nosotros que por más que lo intentamos, no podemos hacer el bien que queremos hacer y no hacemos el mal que no queremos hacer, como dice Pablo en muchas ocasiones. Cometemos errores. Para entender por qué murió Jesús, entonces debemos retroceder un poquito en nuestra mente y fijarnos en el mayor de los problemas que todos tenemos. Tenemos un problema. Dile a tu vecino que tal vez tienes un problema, muchacho. Y bastante, bastante grande. Ahora bien, si nos comparamos con atracadores, con individuos que abusan sexualmente de menores, o incluso con nuestro vecino del lado, podemos creer que salimos bien parados. No somos tan malos. Pero si nos empezamos a compararnos con Jesucristo, es otra cuestión. Nos damos cuenta de lo corto que estamos y lo lejos que estamos de ser buena gente. ¿Verdad? Depende de dónde nos ponemos nuestra comparación. Y ahí está la cuestión siempre. Hay un señor que se llama Somerset Maugham, que es un famoso escritor inglés del siglo pasado, periodista también. Dijo en una ocasión: si escribiera todos los pensamientos que he tenido y todas las acciones que he realizado, los hombres me llamarían monstruo depravado. Intenta una vez escribir todos los pensamientos que tú tienes. Intenta una vez escribir todas las acciones que has hecho. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde estaría? Lo pone. Lo ponemos en pantalla el próximo viernes. Y este hombre, que era un hombre bastante culto y bueno y gente así, se atrevió a decir esto. Yo creo que todos podríamos suscribir ahí abajo, ¿no? Decir, bueno, yo creo que somos iguales todos. Si la gente supiera cómo pienso a veces, me diría que depravado eres. Efectivamente. Hay una historia en la Biblia que es el hijo pródigo. Conocéis toda la historia, seguramente habéis visto eso. Que nos habla que la esencia del pecado es la rebelión en contra de Dios. Es decir, ignorar a Dios y actuar como si no existiera. U optar por hacer cosas que están mal. Lo que tiene como resultado que seamos separados de Él. Y en la historia del hijo pródigo encontramos esta separación. El hijo se va de casa, conocéis la historia, y vive su vida como él le da la santa gana, y un día se encuentra debajo de los cerdos. El problema no son los cerdos, el problema es que se fue de casa hace tiempo. ¿De acuerdo? El problema no es que está ahora comiendo cerdo y que tiene problemas graves. El problema que él tuvo es que se ha marchado de casa. Y tenemos en nuestras vidas la similitud, porque estando lejos de Dios y separados de Dios, estamos metidos en un auténtico caos en nuestras vidas. A veces la gente dice, si todos estamos en la misma circunstancia, ¿por qué preocuparse? Si somos todos iguales y todos pecamos, todos hacemos cosas bien, cosas malas, y bueno, pues qué importa, ¿no? A veces cuando oyes los discursos de la gente en la televisión, a mí me hace reír, porque la gente muy culto, muy gente que hace entrevistas, que dicen cosas, de repente te largan cosas que dicen, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo piensa la gente? Porque no tiene ya ninguna noción de lo que está bien, lo que está mal. Parece que uno puede hacer lo que le da la santa gana. Que esté bien o que está mal, mientras no molesta demasiado al otro, ¿verdad? Pues puede hacer lo que quiere. Hay un problema moral enorme, ¿de acuerdo? Y la Biblia lo llama pecado, es decir, hacer cosas contrarias a lo que dice Dios. Y vamos a ver qué hace el pecado en nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en nosotros? Sus consecuencias, ¿verdad? La primera consecuencia es que contamina. El pecado contamina nuestras propias vidas y las vidas de los demás también, y la sociedad y el mundo entero. Yo a veces le digo a la gente, ¿saben ustedes? Yo tengo en mi bolsillo esto, ¿verdad? ¿Ustedes tienen llaves? ¿Sí? Todos tenemos llaves, ¿verdad? ¿Saben que si el pecado no existía, no habría llave? No existiría llaves. Tienen llave porque el pecado existe. Porque hay ladrones. Porque hay gente que quiere poseer las cosas y guardarlas. Por mil cosas, mil razones,
Hay que poner llave en todas partes para que no te roben, para que no te quiten lo tuyo. En fin, no existiría ninguna llave. Todo estaría abierto. El pecado no habría policía porque no habría necesidad de ella. No es que la llave sea mala, no es que la policía sea mala, ¿de acuerdo? Son consecuencias del pecado. Pero mucho más que eso, la contaminación del pecado. Y Jesús nos advirtió de que podemos contaminar la vida de Dios, que la vida que Dios nos ha dado, pero también afirmó que lo que sale de las personas es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es un texto de Marcos que encontramos. ¿Puedes imaginar eso? La gente piensa que somos malos porque nos han hecho mal del exterior. Entonces, ¿quién empezó a hacerlo? ¿Quién es el malo que empezó a hacer esto? No, la Biblia dice el contrario. Dice, somos malos porque somos malos. Hay una cosa en nosotros que al nacer ya estamos contaminados. Y más maldad hacemos, más nos contaminamos más. Podríamos objetar, yo no hago casi ninguna de estas cosas, dirá uno. Pero tan solo una de ellas es suficiente para echar a perder nuestras vidas. Quizá nos gustaría que los 10 mandamientos fueran como un examen en el que solo tuviéramos que contestar correctamente a 3 o un total de 10 preguntas. Pero el Nuevo Testamento asegura, ¿saben una cosa? Que si infringimos cualquier parte de la ley, somos culpables de infringirla en su totalidad. Santiago lo dice. No es posible, por ejemplo, tener un permiso de conducir razonablemente limpio. O no es posible tener una botella de agua del manantial del Teide y si le pones 3 gotas del agua del baño dentro, no se ve, ¿no? Sigue igual. ¿La beben? ¿La beben igual ustedes? Contaminada, ¿ok? Que esté clara. Si no lo sabes, la bebes igual, pero sabrás que la botella está contaminada. Y cualquier cosa que decimos nosotros, cualquier cosa, cualquier mentira, cualquier necedad, cualquier mal pensamiento, cualquier cosa impura que hayamos hecho, ha ensuciado nuestra vida y ya estamos imperfectos. Imperfecto. Y está limpio completamente y no lo está. Una infracción de tráfico hace que nuestro permiso deje de estar limpio. Ocurre lo mismo con nosotros, una sola infracción hace que nuestras vidas sean impuras. Así que la primera cosa que hace el pecado es nos contamina. ¿Ok? La segunda cosa, el poder del pecado no se esclaviza, dice la Biblia. Es interesante eso. Las cosas que hacemos mal tienen por lo general un poder adictivo. Jesús dijo, todo el que peca es esclavo del pecado. Una sentencia, Jesús lo dijo así, tan claro así. Esclavo del pecado. Es más fácil ver esta realidad en algunas áreas de nuestra maldad que en otras. Es bien sabido, por ejemplo, que si alguien consume una droga dura, como la heroína, este hábito se convertirá pronto en una adicción. ¿Ok? Pero yo sé que todos ustedes, pocos de ustedes están dedicados a tomar droga. Entonces dirán, bueno, yo estoy libre. Yo hago eso y tal. Pero quizás no eres libre de la mentira, quizás no eres libre de la perversión sexual, quizás no eres libre de malos pensamientos, de la crítica, de tantas cosas, ¿verdad? Que nos tienen atados como estos personajes. Dice, todo el que peca. ¿Tú pecas? Bueno, y dice todos los días, es sincero. Me parece muy bien. Todos los días, podemos decir todos los días, ¿vale? Dice, todo el que peca es ¿qué? Esclavo del pecado, dice Jesús en su palabra.
Es decir, que estamos como atrapados. Atrapados. Es interesante eso, ¿no? También es posible ser adicto a un mal carácter, a la envidia, a la arrogancia, al orgullo, al egoísmo, a la calumnia, a la inmoralidad sexual. Estas tendencias pueden tomar el control de nuestras vidas. Podemos ser adictos a patrones de pensamiento, de comportamiento que no podemos eliminar por nuestras propias fuerzas. Esta es la esclavitud de la que habló Jesús. Es ella la que tiene tanta fuerza destructiva en nuestras vidas. Un obispo anglicano, J.C. Ryle, antiguo obispo de Liverpool, escribió en una ocasión: todos y cada uno de los pecados tienen bajo su poder una gran multitud de prisioneros desdichados, encadenados de pies y manos. Estos prisioneros tan desgraciados presumen a veces que son humanamente libres. No hay ninguna otra esclavitud semejante a esta. El pecado es ciertamente el patrón más exigente. La única recompensa que ofrece a sus siervos es miseria, frustración en el camino y desesperación e infierno al final de este. Eso escribió este obispo. Así que tiene poder el pecado de esclavizarnos. Así que una de las consecuencias del pecado de nosotros es que la Biblia dice que somos esclavos. No podemos liberarnos o librarnos de él. Lo tenemos crudo, ¿eh? Después hay otra cosa. El pecado reclama justicia. O clama justicia. Porque dice la Biblia, la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Yo les he puesto ahí una imagen curiosa, ¿verdad? ¿Conoces este personaje? Bueno, está en un juicio. Es uno de la ETA. Es una fotografía que salió hace ya un par de años. Pero bueno, es juzgado, ¿no? Le han atrapado, ha matado a varias personas, sacó su pistola y le metió la pistola en la nuca de uno en plena calle, y le disparó y se largó y se escapó y todo eso, pero el tiempo dio su fruto y la policía le pilló y lo cogió y es juzgado. Y cuando este hombre es juzgado, todo contento ahí, levantando la mano, saludando a sus compadres que hay detrás, él dice una cosa interesante: yo no reconozco este tribunal, porque en mi país lo que hice está bien. ¿Entendéis? O sea que en su país, en el país donde él quiere o piensa vivir, la gente puede salir a la calle y matarse uno a otro con pistolas, a todos los que no les gusta y todos los que están contrarios a su política, ¿no? Es lo que está diciendo. Pero lo más curioso es que dice eso: yo no reconozco este tribunal. Así que la sentencia que me vas a poner me da igual, porque ustedes no tienen derecho de juzgarme. Porque no reconozco legítimo este tribunal. Siempre me parece interesante esto, o cómo es posible, ¿no? Pero saben que en la vida pasa mucha gente así. Tú y yo no sé si tú y yo reconocemos el tribunal de Dios o no. ¿Lo reconocemos? A lo mejor decimos lo mismo, ¿no? Yo miento, puedo fornicar, puedo mentir, puedo envidiar, puedo odiar, puedo, etcétera, etcétera, porque en mi país no creo en el tribunal de Dios. ¿Y pensáis que eso es válido? ¿Solamente por no creer no vamos a ser juzgados? ¿Pensáis que simplemente por decir yo no estoy bajo la ley de Dios no seremos juzgados en definitiva? Pero donde la ley no existe y la hemos fabricado nosotros por nosotros mismos, y donde no hay juez, entonces uno piensa ser libre. Y cuando la gente dice, no, soy libre de hacer lo mismo, pues soy libre de ponerme a la televisión o al ordenador a ver pornografía, o a acostarme con prostitutas, o a hacer mil cosas que uno le pasa por la cabeza, soy libre de ello,
¿Por qué? Porque nadie me puede juzgar. Yo hago en mi vida lo que quiero. La Biblia dice claramente eso, ¿saben? Somos pecadores y Dios nos juzga por eso. ¿Y el salario del pecado qué es? La muerte. No son solo los pecados de otra persona los que merecen castigo, sino también los nuestros. Un día seremos sometidos al juicio de Dios. Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que otra consecuencia que tiene el pecado en nuestras vidas, en la tuya, en la mía, es que somos juzgados y condenados y declarados culpable. Y culpable de muerte. Wow, eso es... Lamento decirles a ustedes esto, pero es la verdad. Si no les digo la verdad, me muero entonces. ¿Ok? Seguimos. Hay otra cosa, una cuarta cosa que podemos decir que es la consecuencia del pecado. El pecado nos separa literalmente de Dios. La muerte de la que habla Pablo no es solo física, es una muerte espiritual que conlleva una separación entre el Dios eterno y tú. Esta desconexión de Dios comienza ahora. El profeta Isaías proclamó: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades, es decir, los pecados de ustedes, las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar, dijo Isaías. Antes de Cristo, mucho antes que él, ya la situación estaba totalmente clara. Las cosas que hacemos mal nos separan de Dios, crean un precipicio entre Dios y nosotros, y por más esfuerzo que intentamos de orar y de predicar o de anunciar o de tratar de conocer a Dios, es imposible porque hay una separación entre Dios y nosotros. Es algo similar a lo que ocurre cuando discutimos con alguien y no podemos mirarle a los ojos. Algo ocurre entre nosotros. ¿Les ha pasado eso, no? A veces hay un dilema entre tú y otro, y entonces como se siente que hay una separación, que hay un muro, ¿verdad? Hay algo que nos separa. Pues cuanto más con Dios, obviamente, ¿no? A veces la gente dice: he intentado orar, pero parece que mi oración no llega a ninguna parte. Hay una división, lo que hemos hecho mal ha levantado una barrera entre Dios y nosotros. Y eso les pasa a todos nosotros. Nuestro pecado nos separa de Dios. Así que hemos visto varias cosas hoy. Las consecuencias de nuestro pecado delante de Dios nos separa de Dios, nos separa de la gente también muchas veces, nos contamina, etcétera, etcétera, y acarrea el juicio sobre nosotros. Ahora bien, aquí tenemos un dibujo, ¿no? Que dice ahí. Ahora, la solución. ¿Cuál es la solución? Porque encontramos y sabemos el problema, y todos tenemos este problema. Nadie se escapa de esta situación. Y aquí viene la solución, porque la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿por qué Jesús tuvo que morir en definitiva? ¿Qué viene a hacer esto? Jesús viene en el mundo, nos ama, viene, hace milagros, o sea, y de repente de forma tan dramática, tan desastrosa, lo clavan en una cruz. Y los discípulos se van a casa y dicen: wow, eso se acabó, no hay manera. Qué desilusión, ¿verdad? Este día de la crucifixión, ¿no? Qué horror. Y sin embargo, la pregunta es: ¿por qué tuvo que morir entonces? Entonces hemos encontrado, hemos descubierto cuál es nuestro problema y nuestra situación. Y cuando decimos que Jesús vino para morir y para entregar su vida por nosotros y para nosotros, entonces empezamos a ver la relación que hay entre las dos cosas. Todos necesitamos afrontar el problema del pecado en nuestras vidas. Cuanto mayor será la comprensión de nuestra necesidad, más valoraremos lo que Dios ha hecho. Siempre me viene en la mente esta canción de Lucrecia que dice: yo no necesito Salvador. No sé si conoces esta canción, la canta muy a menudo, y todo eso dice: no necesitamos a ningún Salvador. Nosotros pasamos de todo eso, ¿verdad? Pues sí, quiero declarar una cosa hoy: necesitamos un Salvador. No es posible quitarnos este problema del pecado
y nuestra separación de Dios si no fuera Dios mismo que coge la iniciativa de venir a sacarnos. Es como uno que está en un pozo, ¿de acuerdo? Y no tiene posibilidad por sí mismo, por cualquier esfuerzo que hace, de salir de ello, no logra hacerlo por sí mismo, que es imposible. Entonces son los de afuera que tienen que venir, ¿no?, a recogernos y sacarnos de ahí. En el caso de nosotros es exactamente lo que pasa. Cuanto más esfuerzo vas a hacer para tratar de vivir una vida limpia. ¿Saben? Los judíos eran así, ¿no? Los judíos, su mente, su deseo, y eso es el propio de muchas religiones, su deseo es vivir, estar limpio, cumplir lo más posible con todo tu corazón, hacerlo bien, cumplir todas las leyes que hay, etcétera, etcétera. Y después, al final de cuentas, dice, bueno, pues la gente tiene que reconocer que no lo logra. No tiene fuerza para hacerlo. Entonces, si no es Dios que viene y que nos salva, es imposible. Entonces, por eso Jesús viene. Y cuando mayor sea la comprensión de nuestra necesidad, más vamos a entender nuestra necesidad de un Salvador. Y la buena noticia del cristianismo es que Dios nos ama y que no nos abandona en el caos en el que nos hemos metido y que hemos sometido nuestra vida. En la persona de Jesús, Dios vino al mundo para morir en nuestro lugar. Por eso hablamos de sustitución. En 2 Corintios 5:21, en Gálatas 3:13, dice, y a eso se le ha llamado la autosustitución de Dios. Ahí tenemos estos versículos. En la persona de su Hijo Jesús, Dios vino al mundo para morir en nuestro lugar. Dice, segundo, eso no son palabras mías, está marcado ahí en la Biblia, ¿no? Aquí tenemos en la otra, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O es un lenguaje bíblico un poco raro eso, ¿verdad? Seguramente para los que no tienen costumbre de saber lo que significa eso, les sorprenderá que Dios se hizo pecado. O sea, Jesús se hizo pecado por nosotros, ¿no? Significa que Jesús realmente se identificó a nuestra situación y cogió tu pecado y cogió mi pecado y se lo llevó sobre él. Así que se hizo pecado, literalmente. Y el juicio de Dios vino y cayó sobre él, en el lugar de sobre nosotros. En palabra del apóstol Pedro, Cristo mismo en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados. Por sus heridos ustedes han sido sanados. El último día de julio de 1941, las sirenas de Auschwitz anunciaron la huida de un prisionero. Estamos situados en la guerra, en Alemania, en un campo de concentración. Y un prisionero huyó y se escapó. Como represalia, 10 de sus compañeros de prisión iban a sufrir una larga y penosa muerte por inanición, después de ser encerrados en un búnker de hormigón construido con este fin. Los hombres del campo de concentración pasaron todo el día en formación, torturados por la insolación, el hambre y el miedo, mientras el comandante alemán y su asistente de la SS caminaban entre las filas de prisioneros para escoger arbitrariamente a los 10 elegidos. Cuando el comandante señaló a un hombre, Francis Gajowniczek, este gritó desesperado: ¿qué será de mi mujer y de mis hijos? En aquel mismo instante, la insignificante figura de un hombre con los ojos hundidos y con unas gafas de cristal redondo y montaduras de alambre dio un paso al frente y se quitó la gorra. El soldado alemán dijo: ¿qué quiere este polaco? Soy un sacerdote católico, dijo. Quiero morir por este hombre. Yo soy viejo y él tiene mujer e hijos. Yo no, dijo el padre Maximiliano Kolbe, se llamaba así. Y el oficial alemán dijo: admitido, ok. Y lo cogió a él y dejó el otro vivo. Aquella noche 9 hombres y un sacerdote fueron encerrados en el búnker del hambre. Era común que se devoraban los unos a los otros como caníbales.
Pero esta vez no ocurrió así. Los prisioneros, desnudos y tumbados en el suelo, rezaron y cantaron salmos mientras sus fuerzas se lo permitieron. Después de 2 semanas, 3 de sus hombres y el padre Maximiliano todavía estaban vivos. Como el búnker se necesitaba para otros prisioneros, el 14 de agosto liquidaron a los 4 supervivientes a las 12:50 de la mañana. Después de 2 semanas en el búnker del hambre y aún consciente, el sacerdote polaco recibió una inyección de ácido carbónico y murió a la edad de 47 años. Más tarde, el 10 de octubre de 1982, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, la muerte del padre Maximiliano fue puesta en su justa dimensión. Entre los 150.000 personas presentes, que incluían 26 cardenales y 300 obispos y arzobispos, estaban Francis Gajowniczek, el famoso padre de familia que había sido liberado. Puesto que ciertamente eran muchos los que se salvaron gracias a este hombre, el Papa, al describir la muerte del padre Maximiliano, dijo: esta es una victoria sobre todos los sistemas de desprecio y odio en el hombre. Una victoria como la de nuestro Señor Jesús. Cuando Francis Gajowniczek murió a la edad de 94 años, leí su obituario en el periódico The Independent. Francis se pasó el resto de su vida viajando para contarle a la gente lo que Maximiliano Kolbe había hecho por él: morir en su lugar. Una historia que ocurrió: un hombre dio su vida por la vida de otro. La muerte de Jesús fue mucho más que esto todavía, ¿saben? Es más asombroso incluso, porque no fue solo por un hombre que él murió, sino por todos y cada una de las personas de este mundo. Por nosotros, por cada uno de nosotros, pero por aquel que está en la calle, aquel pobre que está tirado, aquel rico, aquel Bárcenas en su cárcel, a todos los seres humanos. Jesús murió por ellos. Jesús vino al mundo como nuestro sustituto. Él sufrió una crucifixión tan bien representada en esta película que todo el mundo ha visto, probablemente, de Mel Gibson. Y es un momento tan terrible y tan cruel de ver esto, ¿verdad? Él sufrió la crucifixión por nosotros. Cicerón, un escritor de la época, describió la crucifixión como la tortura más espantosa y cruel. Jesús fue despojado de su ropa, atado a una columna para ser flagelado con 4 o 5 tiras de cuero, entretejidas con fragmentos dentados y afilados de hueso y plomo. Eusebio, el historiador de la Iglesia del siglo III, describió la flagelación romana en estos términos: las venas del azotado quedaban al descubierto. Los músculos, tendones e intestino de la víctima quedaban expuestos al aire. Lo llevaron entonces al cuartel general de Pilato, donde le incrustaron una corona de espina en la cabeza y donde los 600 hombres de todo un batallón se burlaban de él mientras le golpeaban en la cara y en la cabeza. Le forzaron después a cargar con un pesado madero sobre sus hombros ensangrantados hasta que se desplomó, momento en el que obligaron a Simón de Cirene a cargar con él. Cuando llegó al lugar de la crucifixión, lo desnudaron de nuevo, lo tendieron sobre la cruz y le atravesaron las bases de las muñecas con unos clavos de 15 centímetros de longitud. Le retorcieron las rodillas hacia un lado para poder clavarle los tobillos al madero e hicieron penetrar el clavo entre la tibia y el tendón de Aquiles de ambas piernas. Acto seguido le elevaron en la cruz, cuya base fue introducida de golpe en un agujero excavado en la tierra. Y así lo dejaron colgado, oprimido por un calor sofocante, una sed insoportable y expuesto a la burla de la muchedumbre. Permaneció aquí crucificado, hundido en un dolor inimaginable durante 6 horas, mientras su vida se iba consumiendo lentamente. Se alcanzó así
en una única acción, la cumbre del dolor y la cima de la vergüenza. Sin embargo, la peor parte de su sufrimiento no fue el suplicio físico de la tortura, de la crucifixión, o ni siquiera el dolor emocional de haber sido rechazado por el mundo y abandonado por sus amigos, sino la agonía espiritual, el sentirse separado de Dios su Padre, al tiempo que cargaba con nuestros pecados. Se identificó tanto con nosotros que de repente Dios no pudo verlo más. Y es la misma separación que nosotros tenemos con Dios, Jesús la tuvo en este momento. Y dijo, ¿por qué me has abandonado? Y se sintió solo por primera vez en su vida. Y se sintió totalmente abandonado por todos, pero más aún por Dios Padre. La victoria de Jesús fue absolutamente total. No solo murió por una persona, sino por todos nosotros. Pero costó muchísimo, ¿saben? En los 4 evangelios vimos la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. En su soledad gritaba al Padre diciendo, Abba, Padre, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La pregunta es, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Nosotros? ¿El diablo? La respuesta se ve cuál es. El que mató a Jesús es Dios. ¿Y por qué le mató? Porque derramó su ira sobre él. Porque Jesús se identificó en ti. Cogió tu lugar, cogió mi lugar en la cruz. Porque Dios nos ama tanto que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda. Por eso esos dioses, por eso Jesús voluntariamente subió en la cruz. Una vez más, el Rainero Cantalamessa escribe, en la Biblia la imagen de la copa siempre evoca la idea de la ira de Dios contra el pecado. Donde quiera que existe el pecado, el juicio de Dios no puede sino centrarse en él. De otro modo, Dios transigiría con el pecado y la distinción misma entre el bien y el mal dejaría de existir. Dios no puede soportar el pecado, no puede soportar la injusticia, no puede soportar la falsedad, no puede soportar la mentira y cualquier cosa que es contrario a Él en nosotros, no lo soporta. Y por eso la ira de Dios viene sobre nosotros, pero en el lugar de venir sobre nosotros es orientado directamente sobre su Hijo, porque Él coge nuestro lugar. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Porque nos ama y cogió nuestro lugar en la cruz. Cogió tu lugar y cogió el mío. La cruz es como un hermoso diamante que con muchas caras. Se mire desde donde se mire se puede ver diversas luces y colores. La cruz es, en cierto modo, un misterio. Es algo demasiado profundo para el entendimiento. Independientemente del ángulo desde donde la miremos, jamás comprenderemos toda su plenitud, su profundidad, su hermosura a la vez. Estos ángulos se analizan en el Nuevo Testamento. En primer lugar, la cruz demuestra lo mucho que Dios nos ama. Si en algún momento tienes la más mínima duda de que Dios nos ama, entonces mira la cruz. Si tú crees que Dios te ama o no estás realmente consciente de ello, o si, por ejemplo, dices, bueno, no sé si Dios me ama, tú mira la cruz y mira lo que Él hizo por ti. Y no sé si será esto suficiente para demostrar cuánto te ama. Mira solamente lo que ha ocurrido en la cruz y lo que Él hizo voluntariamente para que te des cuenta de la dimensión que tiene su amor para contigo y para conmigo. Así que primeramente todo el Nuevo Testamento nos dice eso.
Y en primer lugar, la cruz demuestra lo mucho que Dios nos ama. Entonces, nadie tiene amor más grande de aquel que da su vida por sus amigos, dirá Jesús, ¿verdad? La cruz también nos dice algo sobre la naturaleza de Dios. Probablemente la pregunta más importante que se hace la gente sobre el cristianismo es: ¿cómo puede Dios permitir tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo puede permitir tal cosa? De verdad, la respuesta no es sencilla. Y este interrogante es tan completo. Pero lo que sí sabemos es que Dios no se mantiene al margen, del sufrimiento. Ha venido en la persona de su Hijo Jesús, sufrió por nosotros y sufre ahora con nosotros. En la cruz, Jesús nos da un ejemplo de amor abnegado. Si leemos en la 1 Pedro 2:25, la cruz y la resurrección, que son en el fondo un único acontecimiento, nos dicen que los poderes de la muerte y del mal han sido derrotados, literalmente.